Ha pasado un año. Sí, ya va un año desde que recibimos esa noticia que nos íbamos en lockdown. Yo recuerdo que estaba predicando. Me encontraba en la iglesia como eso de las 11 de la mañana aproximadamente, tal vez más o menos, que recibo el mensaje de alguien en la iglesia y me dice: pastora, acaban de pasar una noticia que nos vamos en lockdown desde ahora. Y de momento como que todo cambió. De momento decíamos: ¿y qué está sucediendo? ¿Cuán grave es lo que ocurre? No sabíamos, desconocíamos. Simplemente recibimos la noticia. Sí, ya venían días hablando de esta emergencia, de este COVID-19, de lo que estaba ocurriendo. Pero no teníamos a ciencia cierta a qué nos estábamos enfrentando. Teníamos totalmente desconocimiento. Simplemente atacamos la orden y cada cual se fue a su casa. Pensamos que eso iba a ser algunos días y tal vez dimos: wow, qué oportunidad tenemos de descanso. Wow, cuántas cosas pasaron por nuestra mente. Pero a la misma vez comenzó a crecer la incertidumbre, la preocupación, y a muchas y a muchos el miedo tocó a su vida. Sí, de momento se nubló. No sabíamos el desenfreno. Bueno, recuerdo yo que hasta por alguna razón se estaba acabando el papel higiénico y yo no podía entender, ni tan siquiera sabíamos a qué nos enfrentábamos. Las cosas comenzaron a surgir. La gente comenzó a hacer memes, comenzó a pasarla bien dentro del momento y todo como que estábamos en una nube. Pero al transcurrir los días nos percatamos que no era un juego. Nos percatamos que nos estábamos enfrentando a una situación jamás pensada, jamás imaginada, jamás soñada, ni tan siquiera. No sabíamos, y las noticias comenzaron a surgir cada vez más y el temor comenzó a arropar a la gente. Y en ocasiones pudimos ver cómo hasta el pueblo de Dios, aquellos creyentes, hijas y hijos que hemos crecido en la fe, de alguna manera fue trastocada. De alguna forma o manera, como que la mirada comenzó a desviarse, porque no podíamos comprender. Solamente había miedo, solamente inseguridad. La seguridad del ser humano había sido trastocada. Salir era un riesgo. Recuerdo que él se lavaba, todo se desinfectaba. Bueno, cuántas cosas. Oye, que no había, para unos dicen tapaboca, unos mascarillas, ¿verdad? No había se estaba acabando, no había lo suficiente. Pero así mismo como la crisis comenzó a surgir y noticias a ocurrir en el mundo entero, donde la crisis era aún mayor, donde la fatalidad aumentaba, y aún nosotros en la isla, en Puerto Rico, no vivíamos esa misma avance que estaba ocurriendo en esta enfermedad en otros lugares. Pero estaba llegando y sabíamos que en cualquier momento podía tocar la puerta de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestra comunidad. Y no sabíamos realmente qué sucedería. Pero asimismo también se comenzaron a abrir oportunidades. Asimismo, en medio del caos, comenzó a surgir la creatividad, comenzó a surgir la imaginación. Comenzó la gente a descubrir talentos y dones que no sabía que tenían. O comenzaron nuevamente a poner en práctica aquello que habían abandonado. Vieron oportunidades para ponerse al día en sus casas, para compartir en familia. Pero a la misma vez que hubo oportunidades, también empezaron a salir otras situaciones que tal vez ya estaban. Y otras familias y otras personas comenzaron a experimentar niveles de violencia mayores. Surgieron varias cosas, varios lados comenzaron, positivos y negativos. Pero dentro de ello comenzó a surgir cosas positivas, cosas donde descubrimos que podíamos ser más de lo que pensábamos. Comenzamos a ver oportunidades, comenzamos a ver que había una oportunidad para poder enmendar y construir y sanar relaciones entre familias. En cuán importante era la comunicación. Vimos unos defectos, pero vimos oportunidades para enmendarlas. La iglesia se reafirmó y otros se percataron que la iglesia era más que la estructura, que la iglesia somos nosotras y nosotros que caminamos a donde quiera que vamos.
todos aquellos que hemos creído. Nos percatamos la importancia que la palabra nos habla de nosotros poder tener altar en nuestros hogares, de poder tener espacios para nuestros devocionales y cultos. Cuán importante era tener altar en la casa. Cuán importante era instruir a nuestra familia, a nuestros niños en la palabra de Dios. Comenzamos a repasar y afirmar la palabra en nuestra vida. Comenzamos a ver formas y maneras de poder proclamar. Aprendimos sobre la marcha, aprendimos a que proclamar la palabra no está suscrito a un lugar y un espacio, sino que para todos los tiempos existen los medios para proclamar. Y que son importantes ambos. Vimos oportunidades en la tecnología. Tal vez muchos no las habían abrazado. Tal vez no veían la alternativa y no lo veían positivo, pero nos percatamos que la tecnología era nuestro mejor aliado en este tiempo. Tuvimos compasión sobre las enfermeras, sobre los médicos, los enfermeros, toda esa primera línea de respuesta que por días no salía y no podían abrazar a su familia, y todavía posiblemente haya gente que no pueda disfrutar plenamente de ello. El temor inundó las salas de emergencia, los quirófanos, los lugares de intensivo. Ya no era una sola enfermedad, sino que ahora había una nueva. Pero ya no hablábamos de los ataques al corazón y de otras condiciones crónicas, sino que el COVID estaba tomando un lugar por completo, acaparando no solamente los hospitales, sino todas las mentes y los corazones en el mundo entero. Fueron tantas las experiencias que ocurrieron, pero aquellos que pudimos salirnos de la burbujita y mirar más allá, pudimos ver que en medio de eso había oportunidad de crecer en fe, de que sin importar lo que era nuestra realidad, había oportunidad y que Dios no estaba determinado a esta vida, a esta realidad. Aún en medio de las pérdidas, hemos podido experimentar el consuelo de Dios, el que su palabra dice que es nuestro consolador. Hemos visto el acompañamiento en medio de la soledad. Muchos nos percatamos que la soledad está en nuestra vida, que estaba presente a nivel físico, pero entonces pudimos transformar esos espacios en experiencias poderosas donde nos reafirmamos en Dios y vimos que aun cuando físicamente no había alguien, Dios permanecía fiel. Muchos no recibimos abrazos hasta 50 días después, como fue mi caso. Recibí mi primer abrazo 50 días después por mi ahijada, que desprendidamente corrió a mis brazos y yo sentí el consuelo de Dios. Yo sentí el abrazo de Dios. Muchos nos atrevimos a llegar a otros lugares, no tan solamente en las redes sociales. Buscamos las maneras y las formas, diferentes pastores y líderes, buscamos las maneras de cómo conectarnos con nuestra gente, con la iglesia, con la familia. Experimentamos, buscamos todos los medios para poder mantener el contacto y viviendo la palabra de Dios, acompañándonos de una manera nueva. Y descubrimos que para Dios no hay nada imposible y nada puede limitar el poder de Dios. El COVID siguió siendo la noticia del día. Era la comida, el despertar y al acostar. Pero cuando comenzamos a darle espacio al Espíritu Santo, comenzamos a ver que yo no tenía que tener temor, que en el día que temí recordé que Dios está. Recordé que Dios cuida. Nos afirmamos en la palabra. Muchas veces preguntamos como los profetas, ¿hasta cuándo? Y muchas veces pensamos que no íbamos a poder, pero hicimos como el salmista y como el profeta. Al final del día pudimos encontrar la respuesta a través del Espíritu Santo. Le dimos oportunidad y pudimos ver que aun cuando la noche fuera oscura, Dios ahí está. Y entendimos que no se trataba del aquí y del ahora, sino que esto trascendía el poder y el amor de Dios aún en medio de lo que no podamos entender. Pudimos entonces acercarnos más a Dios, abrazar la fe más fuerte que ayer y dejar que latiera la esperanza. Que nuestra vida no estaba determinada a una condición, a un virus, sino
a la palabra de Dios. Y hemos podido tener oportunidad para crecer y entender que no se trata de lo que Dios pueda hacer conforme a mi voluntad, sino que mi adoración es más fuerte por quién es Él, que aún en medio de sigue siendo fiel. Caminamos en tantas cosas, recordamos los pactos y las promesas, y muchas veces lloramos, pero al final del día volvíamos a alzar nuestra mirada a los cielos y sabíamos, como el salmista, que cuando preguntamos de dónde viene mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, descubrimos que no teníamos que tener temor, que el que hizo los cielos y las estrellas, el que hizo todo, es el Dios poderoso de Israel. ¿Cuántas veces desfallecemos, pero descubrimos que el pastor está y que nada nos ha de faltar? Que aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está, porque Él nos alienta, porque Él nos pastorea, porque Él nos sostiene, porque Él provee. Cuando muchas veces pensamos, si no trabajo, no recibo, vimos cómo los llegaban y tocaban a la puerta y una cajita de alimento ahí estaba. Tal vez otros lo vieron por los incentivos que dieron, pero aquel que está creyendo en el Señor sabe que no fue hombre, que no fue mujer, que no fue ningún sistema el que me sostuvo, sino la gracia de Dios que movió a misericordia. Que aun cuando todos los niños estaban en la casa y no sabíamos cómo íbamos a trabajar con ellos, y pensábamos que nos íbamos a volver locos, como Dios se encargó de poner todo en orden. Atesoramos lo más importante, la vida y la familia. Nos percatamos que también somos vulnerables y que la muerte estaba tocando más cerca nuestra vida. Pero cuando decidimos abrir y a levantar nuestra mirada nuevamente, entendimos que nuestra vida no depende de nada, que ciertamente un día nacemos para morir, pero un día morimos para vivir. Pero también descubrimos que el COVID no era cuestión de muerte o vida, sino que era algo más, que era una oportunidad para acercarnos a la promesa de Dios, a aquellos que decidimos mirar a los cielos. Aún aquel que no creía en nada, se percató que había alguien por encima porque empezó a ver milagros, de diagnósticos de personas que no era posible, que todo su sistema estaba comprometido, y vimos cómo Dios se manifestó. Descubrimos la importancia de tener gente a nuestro alrededor. ¿Cuántos quedamos solos? ¿Cuántos quedaron solos en una habitación, en el hospital, donde el miedo no permitía, la seguridad no permitía que nadie se acercara? Y solamente quedaste en la cama tú allí sola y sola. Pero manifestaste el poder de Dios en medio de la respiración que se acortaba. Cuando todo pensaba que no iba a tener solución, llegó una respuesta. Hemos aprobado una vacuna. Y de momento surgió una chispa de esperanza. Pero aquellos que nos acercamos a Dios en el camino, vivimos la esperanza desde el momento que decidimos creer en Dios. Y nos hemos percatado que nuestra esperanza no está en una vacuna, pero que Dios puede permitirlo. Y puede ser una alternativa, pero que nuestra esperanza late fuerte en el Jesucristo que dio la vida por nosotros y dijo que regresaría. El que dijo que tendríamos aflicción, pero que confiáramos que hemos vencido el mundo. De momento el tiempo acaba. Pasaron otras circunstancias que no eran COVID. Empezamos a tener pérdidas que no tenían que ver con el COVID. Se nos hizo tan difícil porque no podíamos ir a los funerales virtuales. No podíamos dar el pésame y despedirnos. Empezaron a limitar los lugares cuando empezaron a abrir los sitios.
Oye, empezamos a ver que había distanciamiento, que ahora podíamos vernos, que ahora podíamos reunirnos, pero con distanciamiento y limitaciones. Pero aún así, no hubo nada que detuviera el poder de Dios y de la iglesia militante proclamando la palabra de Dios. No tan solo estuvimos en nuestra estructura y en las casas, por el teléfono y las redes sociales, sino que muchos nos aventuramos a salir por guaguas de sonido. Muchos fueron a las casas desde los balcones a saludar. Muchas y muchos empezaron a reunirse en los lugares abiertos. Comenzaron a hacer driving, comenzaron a hacer actividades al aire libre, comenzaron a proclamar no solamente en una estructura, en una iglesia, sino que también salieron a otros lugares. Y se abrieron oportunidades. Crecimos en población. No solamente pastoreamos a la iglesia que llega al lugar, sino que ahora estamos en todas las naciones y tenemos iglesias extendidas y más allá de. Vimos oportunidades. Nos movieron el piso para que pudiéramos abrir los ojos y ver que todavía falta mucho por hacer. Y aún en medio de las limitaciones, seguimos dando pasos de fe. La iglesia no se puede callar, la palabra de Dios no se puede ocultar, todo esto pasará, mas su palabra no pasará. Hemos descubierto que en el transcurso de la historia han habido retos y desafíos, que esto no ha sido la primera vez que ocurre una pandemia, un lugar donde nuestra salud ha sido impactada, sino que han pasado situaciones de diferentes índoles y Dios ha continuado siendo fiel con su pueblo, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo mañana. Que hemos sobrevivido, pero sobre todas las cosas hemos aprendido que nuestra vida no está suscrita a este lugar. Que nuestra mayor enseñanza no es el lavado de manos, que desde la palabra lo vemos. Que el descanso de la tierra fue bueno porque al mandarnos en lockdown, por primera vez vimos la ciudad que nunca duerme dormir. Venecia detenerse, todas esas aguas volver a ser claras. Nuestras ciudades se podían apreciar cosas que siempre andábamos en el correr. Descubrimos nuevas formas y maneras y apreciamos lo que tenemos. La tierra descansó por unos días. Pero no era solo eso. Nos percatamos que la vida llega y la vida se va. Y la pregunta fue, ¿y qué pasará luego? Tuvimos un fogueo. Pero todavía tenemos la oportunidad de levantarnos, arreglar nuestros pasos y aclarar nuestra mirada y afinar nuestros oídos. Y levantar una voz que hable verdad y justicia, que proclame una vida eterna en Cristo Jesús. La pandemia continúa, pero Cristo sigue siendo fiel. Siguen ocurriendo milagros, siguen ocurriendo oportunidades y siguen naciendo gente y también muriendo. Algunos ya están en el descanso esperando la promesa de la venida. Otros no sabemos. Pero lo cierto es que la misericordia de Dios se ha vuelto a renovar hoy nuevamente. ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Qué hemos hecho en este tiempo? ¿Hemos aprovechado? ¿Hemos reflexionado? ¿Hemos accionado? ¿Hemos descubierto? ¿Hemos aprendido? ¿Hemos crecido? ¿Hemos hecho cambios? ¿Qué estamos haciendo con esta oportunidad que Dios nos ha dado en medio de la pandemia del COVID-19? Espero que no estés viviendo igual o peor que antes, sino que esto te haya llevado, como me ha llevado a mí, a una autorreflexión,
a un detente para poder afinar y cambiar aquello que me separa de la plenitud de Dios. Se acabó el año, llegó la política, se acabó el año. Vimos cómo se cambió, cómo se manipuló, vimos cómo muchos nos mantuvieron en manipulación con la noticia, con el miedo y el temor. Nos percatamos que no todo era como nos decían. Que cuán importante era respetar y cuidarnos y mantener las medidas. Y que la mejor opción siempre ha sido lavado de pies, lavado de las manos, lavado de distanciamiento y el cubrir nuestra boca. Esa higiene, esa importancia. Pero que no es el todo. Que podemos vivir, que aprendemos a vivir con las nuevas formas y maneras. Que la vida no va a ser igual como era antes, que no debería ser igual. Que debemos ser mejores seres humanos y valorar más lo que tenemos y a la gente que está a nuestro alrededor. Amar lo que Dios ama. Amar a nuestro prójimo. Amar la vida y cuidarla. Cuidar nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, nuestra salud. Ser más conscientes de ella. A tener mejor mayordomía del dinero, del tiempo, del compartir en familia. En que tenemos la capacidad de seguir aprendiendo y de haciéndose muchas cosas nuevas. Que tenemos capacidad de aprender hasta que muramos. Que no hay límites para Dios. Que tú y yo podemos alcanzar y Dios tiene planes perfectos para nosotras y nosotros. No podemos vivir sin desenfreno, como si nada hubiera pasado. Pero no podemos vivir con miedo y con temor, sino con confianza y responsabilidad. Ha pasado un año y la pandemia continúa, pero la vida también continúa. Hoy debatimos si los niños deben o no y unos han regresado. Nuestra niñez ha sido muy afectada más allá de nuestros ancianos. Le hemos acortado. Le hemos inyectado temor, inestabilidad sin querer, porque muchas veces sin querer. Pero nuestros niños también merecen la oportunidad de aprender y de vivir. No podemos echar a un lado a la generación que se levanta. No podemos permitir que nuestra generación que se levanta no se les enseñe y se les inculque valores y se les críe en el temor de Dios. Necesitamos inyectar a nuestra generación que está creciendo de fe para que cuando las falsas noticias, las falsas enseñanzas se levanten a tratar de distorsionarlo, ellos puedan tener una referencia de la fe y de la palabra verdadera y de que aún en medio de los tiempos difíciles hay un Dios que está y cuida de ellos, que no deben tener temor, sino responsabilidad y confianza. Debaten en la violencia, debaten en esto, agendas para aquí que distorsionan la verdad, que se mueven a los extremos y nos hace perder de perspectiva lo que es justo y verdadero, desde el lente del amor de Cristo. A un año de la pandemia, todavía debatimos por intereses que no son los que realmente van acorde con el plan de Dios. El egoísmo parece que crece. La injusticia parece que aumenta. La desvalorización humana constantemente de frente. Entonces te pregunto, ¿acaso hemos aprendido lo que este detente ha ocasionado a través del COVID-19 en este año que ha transcurrido? Yo espero que tú y yo podamos ser la diferencia y pararnos de frente y decir, el COVID no es el problema, ni tampoco es el final. El COVID es parte de lo que nos enseña y una oportunidad para nosotras y nosotros reevaluar, para hacer la misión, para crecer en fe y para poder ser la iglesia que Dios ha soñado en todo lugar y en todo momento, firmes y adelante.
La pandemia no llegó para quedarse, pero sí vino para enseñarnos, abrirnos los ojos, que estábamos ciegos, darnos vista y darnos la oportunidad de ser luz, darnos la oportunidad de tener una relación con el Padre y darnos una oportunidad de ser vidas transformadas para transformar a otros por medio del amor de Jesucristo en la cruz, que murió por ti y por mí, que nos limpió de pecado y nos da una oportunidad y ha de regresar. Nuestra vida no está suscrita a este lugar, sino al reino de los cielos. A un año del COVID, a un año de pandemia. Mi resumen es que Dios ha sido fiel y siempre lo será. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Comparte esta transmisión para que otros también puedan reflexionar de las cosas hermosas que Dios hace aún en medio de. Su pastora que los ama, Angelique Acevedo. Recuerda buscarnos en nuestro canal en YouTube, la pastora Angelique Acevedo, escribirnos en nuestro email anacevedo01@gmail.com y buscar nuestra programación en la Primera Iglesia Bautista de Guayama. Comparte, Dios te bendiga. Más que un café, siglo XXI.